Buenas tardes, mis amados. Oigan, ¿y si sí? ¿Cómo se encuentran hoy? Gozosos, me imagino, gozosos y ya preparados, ¿verdad? Solamente yo no traigo mi playera, pero la traigo aquí abajo del vestido. Pues nuevamente les pregunto, ¿y si sí? Miren, y si sí lo hemos escuchado las últimas semanas, ¿verdad? Y si sí. Y yo no sé si recuerdan a las que su mamá haya actuado de, y si sí lo encuentras, y si te voy a dar, ¿no? ¿verdad? Es una pregunta muy corta, pero ¿saben qué? Tiene un poder importantísimo para cambiar la vida. Porque miren, somos bien negativos y acostumbramos a decir, ¿y si no puedo? Primero le damos paso al y si no, ¿verdad? ¿Y si fracaso? ¿Y si Dios no responde a lo que estoy orando? ¿Y si pierdo? ¿Y si no vale la pena obedecer? El enemigo, mis amados, ha logrado que muchas veces nuestra fe comience con un y si no. Antes de obedecer, ya imaginamos el fracaso. Estamos primero con el fracaso antes de saber que Dios está actuando y que tenemos que dar paso a la fe. Y pensamos que todo puede salir mal, ¿verdad? Pero hoy quiero hacerles una pregunta diferente. ¿Y si sí? ¿Y si sí Dios cumple aquello que te prometió? ¿Y si sí vale la pena dejar el pecado, mis amados? ¿Y si sí la obediencia nos va a traer bendición? ¿Y si sí Dios va a restaurar tu matrimonio? ¿Y si sí Dios va a sanar ese corazón? ¿Y si sí Dios va a transformar a sus hijos? ¿Y si sí un día mis hijas van a llegar temprano al culto? ¿Y si sí un día las voy a ver a las 3 aquí sirviendo? ¿Y si sí se rompen las cadenas que por años te han tenido cautivo? ¿Y si sí el Señor hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Miren, el mundo usa esta frase para motivar a las personas a perseguir sus sueños, pero hoy no vamos a hablar de pensamientos positivos, vamos a hablar de algo mucho más grande, la certeza, mis amados, de que Dios cumple su palabra. Nuestra fe no está basada en el optimismo, nuestra fe está basada en un Dios que nunca, pero nunca nos ha mentido, que nunca ha llegado tarde y que nunca ha dejado de cumplir ni una sola de sus promesas. Por eso el verdadero y si sí no significa ojalá suceda, significa voy a obedecer porque sé que Dios hizo la promesa. No se trata de creer que todo saldrá como yo quiero, se trata de creer que Dios hará exactamente lo que Él ya determinó y que siempre va a ser lo mejor para nosotros. Tal vez algunos de ustedes llegaron pensando, ¿y si ya no puedo cambiar? ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si nunca voy a poder dejar este pecado? ¿Y si Dios no quiere usarme? Pero Dios hoy te va a responder de otra manera. ¿Y si sí? ¿Y si sí puedes vencer ese pecado por medio del poder del Espíritu Santo? ¿Y si sí puedes volver a empezar? ¿Y si sí puedes convertirte en ese esposo, en esa esposa, en ese padre, en esa madre o el hijo que Dios quiere que seas? ¿Y si sí puedes vivir una vida en obediencia? Porque cuando Dios hace una pregunta, la pregunta ya no es si Él puede cumplirla. La verdadera pregunta es,
¿estaremos nosotros dispuestos a creerle y a obedecerle? En la Biblia vemos grandes personajes que no fueron personas extraordinarias por sí mismas. Lo extraordinario de ellas fue que un día dejaron de vivir preguntándose ¿y si no? Y comenzaron a vivir respondiendo sí, Señor, porque todas las bendiciones de Dios tienen un punto de partida, y ese punto de partida, mis amados, es la obediencia. No existe un y si sí, sino un heme aquí. No existe un milagro sin fe, tampoco existe una transformación sin arrepentimiento. No existe una vida valiosa sin obediencia. Así que hoy, mis amados, la invitación es bien sencilla, pero también bien profunda. Y si sí, empezamos a creerle a Dios. Y si sí, dejamos ya definitivamente de practicar el pecado. Y si sí, ponemos a Dios en primer lugar. Y si sí, obedecemos su palabra. Quizá entonces descubriremos que Dios siempre estuvo dispuesto a hacer su parte. Lo que estaba esperando era encontrar hijos que estuvieran dispuestos a hacer la suya. Acompáñenme a leer la palabra. Vayamos a Lucas, capítulo 5, versículos del 4 al 6. Y la palabra de Dios dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Acompáñenme a orar. Señor, bendito y alabado seas, mi Rey. Gracias, mi Dios, por este domingo tan hermoso, Señor. Señor, estamos confiados, Padre, en que tú nos harás esos hijos que tú esperas que seamos, obedientes, que sigamos tu palabra y que la pongamos en práctica, Señor. Señor, en esta mañana yo pongo a cada uno de mis hermanos, Señor, en tus manos. Obra en cada uno de ellos, Señor, y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, que se quede en los corazones de mis hermanos. Sé tú hablando a través de mí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues ustedes ya saben cuál es el título de la palabra, ¿verdad? Y sí, sí. Y porque bueno, está muy de moda ahorita. Quise precisamente ir más allá. Hablábamos de que la Biblia nos enseña grandes hombres y mujeres que no fueron personas que no hubieran tenido dudas a lo largo del camino que estuvieron con el Señor. Fueron personas que decidieron obedecer, que al final sí tuvieron dudas, pero vivieron circunstancias a veces que parecían lo contrario, ¿verdad? Porque la fe no consiste, mis amados, en no tener dudas ni preguntas. La fe consiste en obedecer, aunque todavía no tengas las respuestas. Y uno de los ejemplos más extraordinarios que encontré precisamente para hablar de esta palabra fue precisamente en Lucas 5. Y a veces nos enfocamos en el milagro maravilloso que fue la red abastecida de pescados, ¿verdad? Pero antes de esa red que estaba llenísima y que fue un milagro, hubo una decisión. Antes de los peces de esta red hubo obediencia, y antes de la bendición hubo fe. Pedro, mis amados, no era cualquier hombre, no era un pescador ocasional o que se dejara llevar por no sé, a lo mejor porque en este momento quería yo practicar la pesca. No, él había nacido alrededor del mar de Galilea. La pesca era su oficio.
el sustento de su familia y el trabajo al que se había dedicado gran parte de su vida. Él, por supuesto que conocía el comportamiento de los peces, sabía cuáles eran las mejores horas para lanzar la red, entendía las corrientes del lago y sabía distinguir cuándo insistir y cuándo era mejor regresarse a casa. Si alguien tenía autoridad para hablar de pesca, precisamente era Pedro. Y precisamente por este pasaje tan impresionante, la Biblia nos dice que había trabajado toda la noche y que no había pescado absolutamente nada. Para un pescador profesional como lo era Pedro, una noche completa sin resultados significaba cansancio físico, había cansancio en él, frustración además emocional y además de todo una pérdida económica muy importante, ¿sí? No llevaría el sustento a su casa. Y no solamente estaban agotados él y las personas que lo ayudaban, además tendría que regresar, ¿verdad?, a su casa con esa noticia de no pesqué nada, ¿verdad? Mientras Jesús en ese momento estaba enseñando a las multitudes, Pedro en ese momento estaba levantando sus redes, una señal de que la jornada pues ya se había terminado y de que no pensaba volver en ese momento más al agua ese día. Y entonces ocurre algo bien importante. Desde el punto de vista humano parecía que ya nada tenía sentido, ¿verdad? Jesús, por el contrario, él era carpintero, ¿verdad? Y no era pescador. Y le dice a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Boga es rema mar adentro. Imagínense por favor por un momento lo que pudo haber pensado Pedro cuando el Señor le dice esto. Él tenía todos y cada uno de los argumentos para decirle al Señor, no, Señor, con todo respeto, tú sabrás enseñar, pero yo sé pescar, o yo llevo toda la vida haciendo esto, ya lo intenté, ya trabajé toda la noche, ya no es la hora adecuada, ya no hay peces. Humanamente Pedro tenía la razón, ¿verdad? Sin embargo, hubo una frase que cambió por completo el rumbo de la historia y que en realidad resume lo que significa vivir por fe. Pedro respondió al maestro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esa respuesta era un verdadero y sí de la Biblia. Pedro no sabía lo que iba a pasar. Él no tenía la garantía de que encontraría peces. No veía ninguna evidencia de que las circunstancias hubieran cambiado. Lo único que había cambiado era que Jesús había hablado. Y eso fue suficiente para que Pedro dejara a un lado su experiencia, su lógica y su cansancio y decidiera obedecer. Aquí encontramos una verdad que puede transformar nuestra vida, hermanos. El milagro no comenzó cuando echó esa red y se llenó la red de peces. El milagro comenzó cuando Pedro decidió creerle a Jesús más que a su propia experiencia. Esa misma decisión sigue estando delante de nosotros, mis amados. Todos los días escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Él nos llama a dejar el pecado, nos llama a perdonar, a buscarle con fidelidad, a ponerle en primer lugar, a vivir en santidad y a obedecer, aunque el mundo piense que es diferente. Y la pregunta ya no es si Dios puede cumplir lo que promete. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a responder como Pedro, Señor, en tu palabra echaré la red. Por eso al meditar, mis hermanos, este pasaje, quiero que respondamos juntos 3 preguntas.
Cada una comienza con el desafío de ¿y si sí? Porque cuando un creyente decide obedecer a Dios, descubre que detrás de cada acto de obediencia siempre hay un Dios fiel que cumple lo que promete. Vayamos a la primera pregunta, mis amados. ¿Y si sí le creemos a Dios por encima de nuestra experiencia? Como ya les decía, después de terminar de enseñar a la multitud, Jesús se volvió hacia Pedro y le dio una instrucción que parecía completamente fuera de lugar. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pedro, rema y vete a pescar, ¿verdad? Eso era lo que le decía el Señor. A primera orden hubiera parecido que era una orden sencilla, pero para Pedro era una petición que desafiaba todo lo que había aprendido durante su vida. Y bueno, como ya les dije, ¿quién era Pedro? Él no era un hombre improvisado. Su oficio no era un pasatiempo, era la forma en la cual sostenía su familia. Desde joven había aprendido a leer el viento, las corrientes, la profundidad del agua y el comportamiento de los peces. Sabía distinguir, claro que sabía distinguir cuando habría que insistir y cuando era mejor aceptar que aquella jornada había terminado. Su experiencia le decía que ya no había nada más que hacer. Por eso cuando Jesús le pide volver a lanzar esas redes, no solamente estaba desafiando su cansancio, estaba desafiando su criterio, su lógica y toda la confianza que Pedro había depositado en su propia experiencia. Y aquí encontramos un principio muy importante, mis amados. La mayor lucha de la fe casi nunca es contra el diablo, déjenme decirles. Muchas veces es con nuestra forma de pensar, porque nuestra experiencia comienza hablando, ya lo intentaste y no funcionó. Las personas no van a cambiar, siempre ha sido así, ya fallaste demasiadas veces, o es imposible. Pero la voz de Dios, mis amados, dice otra cosa. Y llega un momento en el que cada creyente tiene que decidir cuál de esas dos voces va a escuchar y cuál de esas dos voces va a gobernar su vida. Y eso fue exactamente lo que vivió Pedro. Él tenía dos opciones. Podía confiar en todo lo que había aprendido durante años o podía confiar en una sola palabra pronunciada por Jesús. La experiencia le decía que las redes regresarían vacías, pero la voz de Cristo le decía que las volviera a lanzar. Y aquí está el punto que muchas veces olvidamos. La experiencia es valiosa, pero nunca va a poder ocupar el lugar de la autoridad de Dios. Hay muchas personas que llevan años congregándose y dicen, yo ya he visto muchas cosas en esta congregación. Y otros dicen, ya oré muchas veces por esta situación. Algunos más van a decir, ya conozco a las personas, sin darse cuenta poco a poco que dejan de caminar en la fe y comienzan a caminar únicamente por lo que han vivido. Pero la vida cristiana nunca ha sido gobernada por la experiencia, siempre ha sido gobernada por la palabra de Dios. Imagínense nada más, pónganse a imaginar, si Abraham hubiera confiado en su experiencia, jamás habría salido de Ur. Si Moisés hubiera confiado en su experiencia, nunca habría regresado a Egipto. Si Josué hubiera confiado en la lógica militar, jamás habría rodeado a Jericó. Si Pedro solamente hubiera confiado en lo que sabía de pesca, nunca hubiera presenciado el milagro que venía. Todos ellos tuvieron que decidir si la última palabra la tendría su razonamiento o Dios. Y eso mismo sucede hoy con nosotros. Cuando Dios nos llama a abandonar un pecado,
inmediatamente empezamos a negociar con él, ¿verdad? Esto no es tan grave. Todo lo hacen. Puedo dejarlo para otro momento. O vivimos por gracia, estamos viviendo por gracia, ¿verdad? O Dios conoce mi corazón. Pero la palabra de Dios sigue diciendo que debemos de vivir en santidad. Cuando Dios nos llama a perdonar, esto no es una opción. Nuestra experiencia puede responder: no sabes cuánto me lastimaron. Sin embargo, Cristo nos va a decir: perdona. Cuando Dios nos llama a buscarlo cada día, la carne responde: no tengo tiempo hoy, Señor. Pero el Señor, ¿qué dice? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Siempre va a haber luchas, mis amados, entre lo que sentimos y lo que Dios dice. Y aquí es donde Pedro nos da una de las lecciones más grandes de toda la Escritura. Él entendió que la autoridad de Jesús era mucho mayor que su propia experiencia. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Y si sí obedecemos aunque no entendemos? La respuesta de Pedro es una de las declaraciones de fe más hermosas del Nuevo Testamento. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro no estaba fingiendo una espiritualidad, no estaba negando lo que acababa de vivir. No dice: Señor, todo está bien, no pasa nada, ¿verdad? Porque no todo estaba bien. Había cansancio, había frustración, había una noche entera de esfuerzo sin fruto. Las redes estaban vacías y eso era real. El fracaso era real, el agotamiento era real. Pero Pedro nos enseña que la fe verdadera no consiste en negar la realidad o en lo que estamos viviendo, sino rendir esa realidad delante de la autoridad de Cristo. Por eso sus palabras son tan profundas. Primero presenta su situación. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Es como si dijéramos nosotros: sí, Señor, esto ya lo intenté, sí, Señor, lo he orado todo este tiempo. Señor, yo sé lo que es esperar horas esforzándome sin ver resultados. Señor, mis manos están cansadas y mis redes están vacías. Pero después viene la expresión que cambia toda la historia. Mas en tu palabra, ese más, mis amados, es lo importante de toda esta lección, porque marca una rendición. Pedro reconoce lo que vivió, pero no permite que lo vivido gobierne su decisión. Reconoce el cansancio, pero no deja que el cansancio sea su señor. Reconoce el fracaso, pero no deja que el fracaso tenga la última palabra. En ese momento Pedro tiene la palabra de Jesús por encima de su lógica, por encima de sus emociones y por encima de los resultados anteriores. Ahí, mis amados, encontramos la diferencia de escuchar a Dios y de obedecer a Dios. Muchos podrán oír la palabra, muchos conocemos los mandamientos y muchos saben lo que Dios les está pidiendo, pero no todos estamos dispuestos a echar la red cuando Jesús así lo ordena. La obediencia no se demuestra cuando nosotros asentimos con la cabeza. La obediencia se demuestra cuando nuestra voluntad se rinde a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante porque muchas veces queremos entender primero y obedecer después. Queremos que Dios nos explique el proceso, que nos asegure el resultado, que nos demuestre cómo va a resolverlo todo. Y entonces sí daremos ese paso, ¿verdad? Pero la fe, mis amados, no, simplemente no opera así.
La fe no obedece porque ya entendió todo. La fe obedece porque confía en aquel que habló. Pedro no tenía explicación, tenía una palabra y no había una garantía visible. Tenía una instrucción. Todavía no había peces en esa red, pero tenía a Jesús en la barca. Y cuando Jesús está en esa barca, su palabra es suficiente para volver a intentarlo. Y así ocurre, mis amados, con nosotros. Dios nos llama a dejar el pecado, aunque todavía sintamos la fuerza de la tentación. Nos llama a perdonar, aunque la herida todavía duela. Nos llama a buscarlo primero, aunque nuestras prioridades personales quieran ocupar ese primer lugar. Nos llama a servir, aunque ya estemos cansados. Nos llama a vivir en santidad, aunque el mundo nos diga que exageramos. Nos llama a obedecer simplemente, aunque no entendamos por completo lo que Él está haciendo. Y aquí es donde muchos creyentes se detienen. No se detienen porque Dios no haya hablado, sino porque quieren sentirse listos, esperar tener más fuerza, más ánimo, más claridad, más ganas, más seguridad. Pero Pedro no obedeció cuando se sintió descansado. Por el contrario, él estaba muy cansado en ese momento. No, tampoco obedeció cuando vio peces saltando alrededor de la barca. No obedeció cuando todo parecía favorable. Obedeció, mis amados, cuando estaba cansado, cuando no había visto resultados y cuando humanamente no tenía sentido. Eso, mis amados, es una obediencia madura. Obedecer cuando todo favorece es mucho más sencillo, pero obedecer cuando no entendemos, cuando estamos cansados, cuando la lógica se contradice y cuando las emociones nos acompañan, eso revela confianza verdadera. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que obedecer antes de entender. Ya hablamos de Abraham, salió de su tierra, no conocía incluso el destino a donde iba, ¿verdad? Noé construyó una arca antes de ver la lluvia, pero obedeció, ¿verdad? Josué rodeó Jericó antes de ver caer los muros. Naamán, ¿se acuerda de Naamán? Tuvo que sumergirse en el Jordán antes de recibir esa sanidad. Ninguno de ellos, y pueden leerlo en la palabra, vio primero el resultado para después obedecer. Primero obedecieron y en el camino descubrieron que Dios era fiel. Eso mismo le sucede a Pedro en Lucas 5. El milagro no vino antes de la obediencia. Para convencer a Pedro, no tuvo que hacer antes Jesucristo la red llena de peces. Vino después de la obediencia para confirmar esa autoridad de Dios, porque la obediencia siempre nos coloca en el lugar donde podemos ver la fidelidad de Dios. Por eso, mis amados, yo no sé ustedes, pero este punto nos confronta profundamente. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros seguimos esperando una confirmación? ¿No nos decimos gedeones todos? ¿No? Primero que caiga la agüita en el tapetito. Muchas veces. ¿Cuántas veces sabemos que debemos dejar algo, pero seguimos perdiendo el tiempo? ¿Cuántas veces sabemos que debemos ordenar nuestra vida? Y hablo de la vida espiritual, pero seguimos posponiendo la obediencia. A veces no necesitamos más señales, necesitamos rendirnos. A veces no necesitamos más información, necesitamos ser como Pedro. Señor, no lo entiendo todo, pero por tu palabra lo haré. Y les voy a decir algo, hermanos, el verdadero discípulo no obedece solamente cuando entiende,
obedece porque reconoce la voz de su Señor. Y cuando Cristo habla, la obediencia no es una opción secundaria, es la respuesta natural de quien confía. Por eso la pregunta para nosotros hoy, y vuelvo a repetirlo porque me van a escuchar hasta el último minuto, y si sí, obedecemos aunque no entendamos, y si sí dejamos ya de negociar con Dios, y si sí dejamos de justificar el pecado, y si sí damos paso a lo que Él está pidiendo, y si sí ponemos su palabra por encima de nuestras emociones. Pedro no sabía que sus redes se llenarían, no sabía que eso marcaría su vida, y no sabía aún más que después de esa pesca, Jesús lo llamaría a ser pescador de hombres. Lo único que sabía era que Jesús había hablado, y eso le bastó. Que también, mis amados, nos baste ahora. Vayamos a la pregunta número 3. Les veo una cara de afligidos a todos. Ya, ahora no de durmiendo, sino de afligidos. Oh, por Dios. Señor, sé tú hablando. Pregunta número 3. ¿Y si descubrimos que detrás de la obediencia siempre hay un Dios fiel? Amén. El versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Oigan, qué maravilloso, ¿no? Yo ya me imagino esa red rompiéndose y desbordándose de peces. Y hay una expresión que no debemos pasar por alto: y habiéndolo hecho. Antes de hablar de esa abundancia de peces, el Espíritu Santo destaca primero la obediencia de Pedro. Es como si quisiera enseñarnos que el verdadero acontecimiento no fue que las redes se llenaran, sino que un hombre decidió hacer exactamente lo que Jesús le había mandado. Dios pudo haber realizado ese milagro de muchas maneras. Pudo haber hecho que los peces saltaran afuera de ella mientras Pedro llegaba a la barca, o no sé, pudo haber llenado las redes sin necesidad de que se lanzaran nuevamente. Pero sin embargo, Jesús decidió esperar a que Pedro obedeciera. No porque necesitara la ayuda de Pedro, ojo, porque esto no lo necesitaba Jesús, sino porque quería formar el corazón de su discípulo. Y aquí encontramos una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios no solamente está interesado en bendecirnos, está interesado en transformar a cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros queremos ver ese milagro, mientras Dios está trabajando primero en nuestro carácter. Anhelamos profundamente que cambien las circunstancias, pero el Señor desea que primero cambie nuestro corazón. Pedro pensaba que Jesús quería llevarlo a pescar, pero lo que en realidad Jesús estaba preparando era un pescador para convertirlo en apóstol. Aquella mañana no solamente cambió la cantidad de peces en sus redes, cambió la manera en que Pedro vería a Jesús el resto de su vida. Descubrió que delante de él no estaba solamente un maestro extraordinario, sino el Señor de la creación, aquel que tiene autoridad sobre el mar, sobre los peces y sobre toda circunstancia. Y eso mismo ocurre con nosotros. Con frecuencia creemos que Dios solamente quiere resolver un problema específico en nuestra vida,
cuando en realidad está utilizando esa situación para revelarse de una manera más profunda en la vida de cada uno de nosotros. Detrás de cada acto de obediencia hay una oportunidad para conocer mejor el carácter de Dios. Descubrimos que Él es fiel, que nunca llega tarde, que nunca deja de cumplir lo que promete y que sus caminos siempre serán mucho mejor que los nuestros. Por eso la obediencia, mis amados, nunca es una pérdida. A veces pensamos que obedecer significa renunciar a nuestra libertad, a nuestros deseos o a aquello que creemos que nos hace felices. Pero en el reino de Dios es exactamente lo contrario. Cada vez que Dios nos pide renunciar al pecado, no nos está quitando algo bueno, nos está librando de aquello que lentamente nos está destruyendo la comunión con Él. Cada vez que nos llama a perdonar, no está favoreciendo a quien nos ofendió, está sanando nuestro corazón. Cada vez que nos pide buscarlo primero a Él, no pretende llenar nuestra agenda de obligaciones espirituales. Quiere enseñarnos que ninguna otra prioridad podrá sostener nuestra vida como lo hace su presencia. La obediencia nunca empobrece al creyente, y eso ténganlo bien metido en su cabeza. Tal vez va a exigir sacrificio, va a exigir disciplina y decisiones difíciles, pero siempre, siempre, siempre termina produciendo un fruto que supera aquello a lo que renunciamos. Pedro dejó la comodidad, mis amados, de quedarse en la orilla y de encontrar una red llena. Más adelante dejaría su red definitivamente para seguir a Cristo y recibiría un llamado eterno que jamás había imaginado. Así que Dios siempre entrega mucho más de lo que pide. Sin embargo, la mayor recompensa de la obediencia no fueron esos peces. Ya lo vimos, ¿verdad? Si el propósito de Jesús hubiera sido solamente darle una buena pesca, el milagro habría terminado cuando las redes se llenaron. Pero el relato continúa porque el verdadero milagro fue lo que ocurrió en el corazón de Pedro. En los versículos siguientes, que ustedes podrán leer más tarde, al contemplar el poder de Cristo, cae de rodillas y exclama: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. La obediencia produjo un milagro, produjo la apertura de sus ojos, reconocer la santidad de Jesús y también reconocer nuestra propia necesidad de Él. Ese es el propósito más grande de la obediencia, llevarnos a una relación más profunda con Cristo. Las bendiciones materiales pueden terminar, los milagros pueden ser para un momento determinado, pero cuando una persona conoce de manera más íntima al Señor, su vida queda transformada para siempre. Por eso, mis amados, la invitación de hoy no es simplemente a preguntarnos qué milagro necesitamos. La pregunta de hoy es mucho más profunda. Y si sí le obedecemos y descubrimos que Dios es mucho más grande, más fiel y más bueno de lo que habíamos imaginado, porque les voy a decir una cosa: detrás de cada paso de obediencia siempre encontraremos al mismo Dios que sostuvo a Pedro aquella mañana junto al mar de Galilea. Un Dios que jamás falla, que siempre cumple su palabra y que honra a quienes deciden confiar plenamente en Él.
Quizá hoy muchos hemos vivido durante años haciéndonos la pregunta equivocada, ¿y si no? ¿Y si no puede cambiarnos Dios? ¿Y si no salgo adelante? ¿Y si no soy capaz de vencer este pecado? ¿Y si Dios no responde? Pero Pedro nos enseña una mejor respuesta. Él no dijo, voy a obedecer porque todo tiene sentido. Él dijo, mas en tu palabra echaré la red. Ese es el verdadero y si sí del creyente. Es decirle al Señor, y si sí te creo, y si sí dejo el pecado, y si sí pongo mi vida en tus manos, y si sí te obedezco aunque todavía no vea el milagro. Porque la fe cristiana no consiste en ver para creer, consiste en creer lo suficiente como para obedecer, sabiendo que detrás de cada promesa hay un Dios que nunca nos va a fallar y que honra a quienes caminan conforme a su palabra. ¿Qué decimos esta mañana? ¿Y si sí, obedecemos?